Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Semana de Gestión Pública. Esta tarde nos acompaña la doctora Carla Sáenz. Permítanme presentarles. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, maestría en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el resumen laboral, en el área de investigación es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. En la parte de gestión académico, ella participa como líder de cuerpo académico, profesora con perfil PRODEP, miembro de comités doctorales del programa PNPC, miembro de consejos internacionales de revistas científicas. En el historial de su producción tiene libros como autora en investigaciones científicas, autora de 15 capítulos del libro en temas de metodología, de negociación, de mediación, de perdón, de dignidad y cultura de paz. También es la autora de 17 artículos científicos en revistas de prestigio internacional. En sus actividades profesionales es especialista en acreditación y certificación de programas de posgrado. Gestión de calidad de programas de posgrado. En la parte docente, ella es docente a nivel doctorado, maestría y licenciatura, con más de 27 tesis de doctorado dirigidas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. El tema es gestión de los conflictos y dejamos con ustedes la presentación de la doctora. Muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Muchas gracias al director por esta propuesta, al doctor Luis Alberto Villarreal. Y pues voy a empezar, voy a poner la presentación. Muy bien. Pues el día de hoy estaré hablando con ustedes sobre la gestión de los conflictos y en este caso hablaré primero de las virtudes. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en la que vamos a proponer el día de hoy, una forma en la que vamos a poder resolver nuestros conflictos por nosotros mismos. Vamos a empezar. Lo primero es hablar del conflicto. El conflicto es algo que es parte de nuestra vida cotidiana. Los conflictos no los vamos a terminar. Es imposible una vida en la cual no tengamos conflictos. Siempre vamos a tener. La diferencia es qué hacemos con ellos, cómo los enfrentamos, cómo los manejamos y cómo los gestionamos. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona y otra y cómo lo maneja. Por lo tanto, para ser buenos gestores e ir liberando los conflictos, hay que jerarquizarlos, hay que tenerlos en un orden en que sea posible para nosotros irlos resolviendo. Porque cuando no resolvemos los conflictos, se nos van acumulando y es mucho más difícil atenderlos de una forma eficaz. Por ejemplo, si tenemos problemas en casa o tenemos problemas también con amigos y aunado a eso tenemos una serie de conflictos laborales, pues entonces vamos a trasladar los conflictos de un rubro a otro rubro. Podemos llevar el conflicto de casa al trabajo o el del trabajo a casa. Ahora, el ámbito laboral, que es el que más me voy a enfocar el día de hoy, los conflictos laborales, pues si en algún lugar vamos a tener más conflictos es ahí, porque muchos de los trabajos tienen que ver con resolver conflictos. Entonces, es muy natural que tengamos todos los días problemas que resolver a nivel laboral. Entonces, tenemos que tener un muy buen orden de resolver, una buena estrategia para resolverlos, para no llevarlos a otro de los ambientes en los que nos desarrollamos. Este tiempo es muy complejo en el que vivimos, está lleno de bastantes complicaciones. Un momento, permítanme que quite.
Tenemos en este tiempo, como les decía, muchos conflictos, eh, porque tenemos la pandemia, tenemos desplazamientos sociales, tenemos crisis hídrica como tenemos en este momento, tenemos crisis económicas, es decir, afuera de nuestro mundo tenemos muchas complicaciones ambientales que nos están trayendo conflictos que no es que nosotros los busquemos, sino que nos están llegando a nosotros. Por lo tanto, toda esta complejidad requiere que nos auxiliemos con formas de solucionar. Aquí hay un área de la ciencia que se encarga de esto, que son los métodos de solución de conflictos. ¿Y qué podemos encontrar ahí? Por ejemplo, podemos encontrar la mediación, la negociación, la conciliación, el arbitraje, la justicia restaurativa, entre otras muchas formas en que ya hay muchos estudios y muchos avances científicos en cómo podemos trabajar. La propuesta de hoy es una propuesta que puede encajar en cualquiera de los ámbitos y no necesitamos ir a un medio de solución, es decir, lo que hoy les explicaré, lo podemos aplicar directamente todos ante cualquier conflicto sin necesidad de que tengamos que ir a una mediación o a una negociación para resolverlo. ¿Cómo? Les decía, pues mediante el desarrollo de estas virtudes. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros podemos desarrollar las virtudes, estaremos generando una cultura de paz, tanto para nosotros como para la comunidad o las personas en las que tenemos acceso, es decir, las personas en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, irán siendo beneficiarios de que nosotros podamos trabajar en las virtudes. Como les pongo aquí, este es un tiempo de cuidar tanto de nosotros pues como de todos los seres sintientes, es decir, de los vecinos, de la familia, de otras personas, porque lo que hacemos termina impactando en otros. Al desarrollar nuestras virtudes, desarrollamos lo mínimo que necesitaríamos desarrollar para convivir positivamente y para poder manejar lo que sentimos de una forma positiva, creando ambientes positivos, tanto, por ejemplo, en casa, como podemos tener ambientes positivos en el área laboral. Es importante que empecemos a diferenciar valor y virtud, porque es muy común que las personas tengan dificultades en diferenciarlos. Entonces, un valor, me gusta a mí entenderlo como eso que guía nuestra conducta, que está así como superior a nosotros y donde podemos estar volteando a ver si nuestra conducta está adecuada a ese valor. Si no está adecuada a ese valor, puedo hacer alguna corrección. Es algo que está fuera de nosotros, que guía nuestra conducta. Sin embargo, una virtud, técnicamente la podemos expresar como un hábito transversal en nuestras vidas. Es decir, es algo que hago y lo hago continuamente, lo hago todo el tiempo y ya no necesito pensar. ¿Sí? Cuando ya lo vuelvo un hábito es que simplemente estoy ante una circunstancia y reacciono de esa manera porque ya lo volví un hábito. ¿Ok? Entonces, resumiendo esta parte, valor está fuera de nosotros, virtud es algo que ya hacemos, ¿sí? A lo mejor en este momento no tenemos ciertas virtudes, pero las podemos trabajar, que eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Antiguamente, bueno, voy a ver rápidamente un poco de historia de esto. Antiguamente, los griegos, por ejemplo, bueno, las virtudes se han visto desde muchas tradiciones, pero voy a tratar solo alguna. Los griegos veían a la virtud como algo que se aprende. Y es justo lo que les decía. Ellos comprendían que no nacemos con todas las virtudes, entonces habría que trabajarlas. Y luego, una vez que alguien la aprende, entonces la puede enseñar. Y está asociado a la felicidad, al bienestar, al florecimiento humano. Es hasta Sócrates cuando este término de virtud tiene un cambio, porque ya se va más a lo que les pongo aquí de la excelencia moral humana. Es decir, es una persona que tiene un comportamiento un tanto intachable. También habla de que se debe comunicar, se debe enseñar y se deben aprender las virtudes. ¿Sí?
Y era algo muy importante también que hablaba de que si no se conoce, no se puede lograr una virtud. Es decir, hay que explicarle a las personas cómo ser virtuosos para que puedan elegir hacerlo y llevarlo a ser un hábito. Ya para Platón, por ejemplo, ya nos centramos muchísimo más en las virtudes, cómo nos guían hacia la felicidad. Eh, Platón le agrega algunos elementos a los conceptos de virtud, como es la armonía. Fíjense que la armonía viene de las matemáticas, viene de la música y se incorpora la filosofía aquí con las virtudes. Salud del alma, medida, proporción, simetría, purificación, son términos que va asociando para explicar las virtudes, pero aquí hay un punto importante, que hay como un pequeño movimiento en la tendencia de lo que son las virtudes, porque habla de la represión de la pasión, es decir, que ya no eres libre de hacer lo que quieras, sino que tiene que haber un control de la persona. No podemos hacer todo lo que queremos, tenemos que aprender a moderar. ¿Sí? Y Aristóteles es ya quien nos lleva a un concepto más, lo que acabo de decir hace un momento, el concepto más conocido de virtud, que tiene que ver con nuestro comportamiento. Sin embargo, aquí ya se agrega eh, el concepto de buen comportamiento y mal comportamiento. En un momento más les explico cómo lo vamos a entender esto, y todo respecto a las pasiones, es decir, a lo que nos gusta hacer, a lo que elegimos hacer porque nos gusta, ¿no? Y es Aristóteles quien lo llama ya un hábito para perfeccionarnos, hábitos de perfeccionamiento humano. Entonces, esta tendencia de verlo desde este punto de vista, pues ya nos llega a partir de Aristóteles. Luego tenemos esta parte teológica que es importante también porque pues, durante muchos años esta manifestación de que era o que no era una virtud, pues era la forma en la que lo íbamos a entender. Y se entendía hábitos buenos o hábitos malos. Si era un hábito bueno, era una virtud; si era un hábito malo, era un vicio. Entonces, si se escogía hacer el mal, por ejemplo, pues la persona se convertía en una persona que tenía vicios, pero si escogían hacer el bien una y otra vez, entonces eran personas con virtudes. Eh, Aquí a lo mejor estamos acostumbrados a ver el vicio como pues que el alcohol o el cigarro y demás, pero esto es como más amplio, ¿sí? Un vicio puede ser procrastinar, dejar las cosas para el último, por ejemplo. Entonces, si yo siempre dejo las cosas para el último, entonces estoy teniendo un comportamiento que no es el óptimo para mi vida, y por lo tanto eso se consideraría desde este ámbito filosófico como un vicio, ¿sí? Algo que no me está sirviendo, algo que no es para mi bien o para el bien de los demás. Ya si nos vamos más hacia el presente, vamos a dejarlo los clásicos y nos vamos más hacia el presente, vamos a decir, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues bueno, si yo puedo conocer qué virtudes necesito o qué virtudes puedo trabajar en mí, entonces estaré trabajando en herramientas y habilidades para poderlas usar en el contexto profesional. La idea que hablo es que podamos encontrar qué virtudes son las más apropiadas para cada trabajo. ¿Para qué? Para que nos ayuden a nuestro comportamiento, en cómo afrontamos la vida cotidiana, en nuestro trabajo, y cómo poder tomar buenas y mejores decisiones. Cada grupo, cada sociedad tiene virtudes aceptadas y reconocidas. Lo podemos hablar en todos los niveles. Si hablamos de grandes tradiciones filosóficas de entender el mundo, pues cada una va a tener las virtudes aceptadas. Pero también podemos tener que en una familia hay virtudes que son apropiadas, y en otra familia pues los comportamientos pueden ser muy distintos, los que son más apropiados, dependiendo la cultura familiar o la cultura local. Es decir, en una misma ciudad o en un mismo estado como estamos, podemos encontrar en alguna región ciertos comportamientos más apropiados que en otra zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del entorno,
es lo que las virtudes más aceptadas. Si nos vamos al ámbito laboral, ¿cómo podemos llevar esto de las virtudes al ámbito laboral? Por ejemplo, ¿dónde las encontramos? Toda organización tiene valores. Bueno, seguramente ahí en los valores podemos encontrarlas porque recordemos la diferencia entre valor y virtud. Valor es eso que nos guía. Pero si mi organización tiene valores que quiere que yo observe, puedo llevarlas a un hábito, a mi vida, y entonces el valor de la organización la puedo trasladar a que sea una virtud. ¿Okay? Luego, nosotros que trabajamos en el ámbito educativo, que trabajamos en la universidad, conocemos perfectamente el modelo de competencias en donde las habilidades las dividimos en conocer, en hacer y en ser. En este caso, podríamos incorporar las virtudes en la tercera fase, que es la de ser. ¿Sí? Ahí podemos meter en los programas educativos y llevar hasta el aula el aprendizaje de las virtudes y los hábitos que queremos que los alumnos tengan. Las organizaciones tienen principios éticos. Nuestra universidad, cada empresa, cada gobierno tiene principios éticos que los rigen y pasaría lo mismo. Si esos principios éticos los bajo y los llevo a mí y los hago un hábito, entonces esos principios éticos los puedo trasladar a hacer una virtud. Luego les hablo de los principios profesionales específicos, por ejemplo. No es lo mismo una virtud requerida quizá por un médico o un psicólogo que un matemático, ¿sí? Vamos a requerir para nuestra gestión de carrera pues diferentes habilidades, diferentes capacidades. Por ejemplo, a lo mejor un psicólogo requiere un nivel de empatía, pero a lo mejor un biólogo no necesita tanta empatía, a lo mejor necesita atención o concentración. Okay. Podemos encontrar que cada profesión tiene virtudes que nos ayudarían a gestionar mejor nuestra vida laboral. Y por último, cada ambiente laboral, cada oficina o cada espacio laboral tiene virtudes aceptadas y apropiadas que si las podemos trabajar en un ambiente muchísimo más pacífico. Continúo. Si llevamos esto de las virtudes a la vida cotidiana, pues podemos ver que las podemos desarrollar en cualquier situación de nuestra vida, número 1. 2, tenemos que saber que las podemos aprender. Es algo que podemos aprender a hacer en todo momento. Y ser conscientes de en qué virtud estoy fortaleciéndome, en qué virtud estoy trabajando, en qué quiero ser mejor, ¿no? En qué estoy trabajando más en mí mismo en este momento. Y también hay que conocer cuáles son las virtudes que se esperan de nosotros en nuestro ambiente laboral. ¿Para qué? Porque eso nos da una línea que deberíamos de trabajar para trabajar mejor o qué virtudes necesitaría en mi vida familiar para tener una mejor relación familiar. Es decir, necesitamos empezar a poner atención a qué es lo que se espera y de eso que se espera, en qué quiero trabajar. O sea, no porque esperen de nosotros algo lo tenemos que hacer. ¿Ok? Continúo. Aquí pongo una tabla que nos ayuda a comprender cómo podemos reconocer de primera entrada qué virtudes tenemos, porque a veces ni siquiera sabemos, denme un segundo, a veces ni siquiera sabemos qué virtudes tenemos nosotros mismos, menos vamos a saber las de otros. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les pongo un caso, que en la primera columna, ¿qué virtud creo que tengo? Ok, paciencia. Entonces, hay dos formas, dos preguntas que nos podemos hacer. La primera, ¿cómo me reconocen los demás mi virtud? Porque si ya lo hice un hábito, seguramente reconocido por los demás. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, las personas me dicen, qué calmada eres cuando manejas, qué tranquila estás siempre, o te dicen, gracias por esperarme, o yo que doy clases, a veces dicen los alumnos, gracias maestra por explicarme otra vez, ¿ok?
Y una segunda pregunta que nos podemos hacer, bueno, una tercera en este caso, es ¿en qué casos de la vida cotidiana utilizo esa virtud? Por ejemplo, yo soy paciente en el tráfico cuando manejo, también con mis hijos, o en la fila del banco, o si estoy haciendo fila para entrar al baño, o si espero la comida en un restaurante, o cuando los alumnos no aprenden una lección. Siempre puedo utilizar la paciencia en todos los aspectos. Acuérdense que les dije que es un hábito transversal. Lo uso para todo lo posible. Voy a continuar. Esto sirve, estas preguntas nos sirven para saber si creo que tengo una virtud. Esta tabla me ayuda a saber si la tienes o no la tienes, porque si yo creo que tengo una virtud, pero luego no tengo nada en los otros cuadros, entonces será que tendría que trabajar. ¿Por qué tendríamos que trabajar en virtud? Porque aquí les pongo este círculo en donde en el centro tenemos el conflicto. ¿Y qué va a pasar si no resolvemos el conflicto? Y si nos quedamos ahí y no encontramos una manera sana de salir, seguramente vamos a encontrar en algún tiempo temas como vivir drama, vivir algún nivel de sufrimiento, algún nivel de dolor por la relación que estamos llevando con los demás, o puedo crear apegos negativos, ¿sí? Es entonces donde pues tenemos esta oportunidad de utilizar las virtudes. Ahora, respecto a cómo vamos a reaccionar ante un conflicto. Aquí les pongo 4 elementos de una teoría de cómo podemos estar reaccionando ante un conflicto, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un conflicto y la reacción es de víctima, es de ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué tengo que volver a vivir esto? Me molesta que me lo hagan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reaccionamos así ante un hecho, por ejemplo, pensemos en un tema laboral, tenemos una situación laboral y estoy pensando desde la víctima, entonces estamos respondiendo desde la parte del superviviente, ¿no? Ahí, ¿qué pregunta nos podemos hacer que nos puede ayudar a reflexionar? Es, ¿cuándo empezó esto? Esta pregunta nos detona este superviviente para que lo podamos resolver. Ahora, otra forma en la que podemos reaccionar, el querer siempre resolver por resolver, pero sin ir al fondo del asunto, ¿sí? Si yo solo quiero ejecutar, quiero resolver, no importa cómo, es más, aunque, como les pongo aquí, es más, aunque sea mediante la venganza, pero lo resuelvo, ¿no? Quiero resolver ya, no importa si lo resuelvo bien o lo resuelvo mal. Ahí la pregunta que nos tendríamos que hacer para poder, ahorita les digo las preguntas y en la siguiente vamos a ver cómo podemos trabajar con estas preguntas. Aquí la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué obtengo de esto? Si yo logro saber qué obtengo de esto, entonces podré tener la información para saber qué virtud necesito trabajar si yo me comporto de esta manera. Otra forma en la que podemos estar reaccionando hasta el conflicto es desde el ego. ¿Y qué significa esto? Es que creo que el conflicto se basa en mí, en mis decisiones, que todo tiene que ver conmigo, ¿sí? En cómo soy yo y en lo que yo soy, ¿sí? Entonces, esto me pasa a mí porque siempre me sucede, porque lo tengo que vivir así. Entonces, si se centra en mí desde el ego, y ahí la pregunta sería, ¿por qué me estoy apegando a esta idea? ¿O por qué me estoy apegando a este problema? ¿O por qué me estoy apegando a este nivel de caos? ¿No? Y la mejor forma en la que lo pudiéramos hacer, que no siempre lo hacemos así, es de nuestra mejor versión, ¿sí? En donde nos preguntamos, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Ok, ya lo estoy viviendo, ya estoy aquí, ya estoy en esta situación laboral, como les decía, y entonces me pregunto, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Ok? Estos son como algunos enfoques desde donde podemos estar reaccionando a un conflicto. Y en esta tabla, como les decía, podemos ver qué podemos hacer con esto. Y les pongo aquí un ejemplo, un hecho. Y es un hecho aleatorio aquí el que les pongo solo como para que lo entendamos. Un conflicto, por ejemplo, me enojo mucho con mi hermana. Eso es hipotético porque yo no tengo hermanas, así que es solo un ejemplo.
Y entonces yo me pregunto, la primera pregunta que les dije en la anterior, ¿cuándo empezó esto? Y entonces una respuesta. Pues desde que soy niña, mi mamá me hacía menos, eh, mi hermana ganaba todo, yo no ganaba nada, ¿ok? Así como estoy poniendo este ejemplo de la hermana, podemos hacer lo mismo a nivel laboral, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó este problema en la relación laboral? La siguiente pregunta es, ¿qué obtengo de esto? Entonces, por ejemplo, aquí es, pues, saber que yo soy valiosa, ¿no? Y aquí nos está dando ya información esta respuesta. Y luego, ¿por qué me apego a esta idea? Bueno, porque, y esta es una creencia, ¿no? Las hermanas menores nunca las toman en cuenta. Ya sigo profundizando en información valiosa para saber qué tengo que trabajarme. Y por último, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? Y entonces la parte más positiva es, pues que todos los hijos en realidad son iguales, sin importar si son mayores o menores. Con todas estas preguntas te lleva a la última pregunta. Entonces, ¿qué virtud necesito desarrollar para vivir más positivamente esta experiencia? Y aquí, si ustedes se fijan en toda la línea, te lleva a la autovaloración. ¿Sí? Las preguntas nos llevan a explorarnos para saber qué necesitaría saber. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque si yo estoy en el por qué me pasa, estoy en la víctima, ¿no? De por qué me pasa esto, o estoy enojada, o quiero resolver, pero no sé cómo, entonces no estoy viendo el final, no estoy viendo dónde debería de corregir. Y donde debo de corregir es en la virtud que tengo que trabajar, porque aquí en este caso, si la persona se valora más a sí misma, entonces ya no habría el conflicto inicial. Voy a continuar. Valoración de las virtudes. Por ejemplo, aquí les decía que si nos vamos a trabajar alguna virtud para convertirla en hábito, pues hay que elegir y hay que elegir bien. Entonces, aquí hay unas preguntas. La primera, tendríamos que preguntarnos cuáles son las virtudes más importantes para la familia. Igual puse algunas aquí aleatoriamente. Por ejemplo, en mi familia, lo más importante es el respeto y la fraternidad. Luego, en mi trabajo, ¿cuáles son? Y puse, por ejemplo, el orden, la tenacidad, la perseverancia, es lo que se espera de mí. Y luego en mi comunidad, porque no solo vivo en el trabajo, también vivo en la colonia, vivo en la región o en la zona en la que estoy, bueno, se espera sinceridad, empatía, humor, amabilidad. Y ya que tengo esto, es decir, ¿qué se espera de mí, de mi familia, de mi trabajo, de mi comunidad? Entonces yo también puedo decir, yo en realidad, aparte de lo que todos quieren, yo que quiero trabajar. Dices, pues yo me gustaría trabajarme la gratitud y el asombro. Bueno, entonces aquí ya tienes, fíjense, toda la cantidad de virtudes que pueden empezar a tomar en cuenta para empezar a convertir en un hábito. No quiero decir que empiecen con 10 hábitos al mismo tiempo. En realidad deberíamos de trabajar uno hasta que lo convierta en un hábito, ser pacientes y amables consigo mismos mientras están trabajando en el hábito. Y una vez que ya se convierta en este hábito, entonces podrían pasar a otro. Es decir, no debería de ser algo que cause un problema, sino que sea una forma de pues crecer como personas. También les explico aquí que lo de sentir las virtudes, porque una virtud viene siendo pues lo mejor de otra persona, ¿sí? Entonces es muy importante sentir las virtudes que otros nos dan, porque nos dan lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, si yo estoy en un trabajo y alguien es muy amable, alguien se porta bien, alguien tiene un comportamiento correcto conmigo, entonces yo puedo hacerle saber a esa persona, oye, qué amable eres, gracias por responderme rápido, gracias por atender las llamadas cuando lo hago. Entonces, debemos de poder disfrutar lo que otros hacen. Es decir, no solo se trata de que solo seamos conscientes de nuestras virtudes, sino que también empezamos a ser conscientes de las virtudes que otros nos están ofreciendo. ¿Okay? Aquí les pongo un listado de virtudes. Hay muchísimas más, solo pongo algunas. Porque a lo mejor no se nos ocurre en qué podemos trabajar y aquí les dejo bastantes, ¿no? Hay algunas interesantes. Hablaré de unas muy rápidamente. Por ejemplo, algunas que pueden ser buenas en este momento de la historia,
para temas laborales. Por ejemplo, el cuidado. El cuidado es una virtud muy importante porque preserva nuestra vida propia y preserva nuestro medio ambiente, nuestro hogar, nuestras propiedades, nuestro círculo cercano. Si nosotros logramos orientarnos hacia nuestro bienestar personal y de nuestro círculo cercano, ¿qué estaremos trabajando? Pues en el amor propio. Es decir, me cuido mi comida, cuido mi alimentación, cuido mis ejercicios, cuido cómo hablo, ¿sí? Entonces, esta es una virtud muy interesante que podemos trabajar porque pues es una forma de ser adultos, como les pongo aquí, de como adultos comportarnos como nuestra propia protección y nuestro propio soporte. Desapego, el desapego es una virtud interesantísima y súper importante porque el apego, podemos estar apegándonos a situaciones caóticas o a situaciones problemáticas y siempre todo apego tiene una condición de recibir un beneficio. Entonces, aprender a soltarnos a apegos que nos dan supervivencias falsas es importante. Desapegarnos a personas o situaciones caóticas o tóxicas también es importante. Y hay que renunciar, como les decía, a los beneficios de estar apegados. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a reducir nuestro drama, que vamos a ir teniendo pues avances, sintiéndonos menos estresados, menos tensos, menos complicados. Y eso nos va a dar espacio para crear nuevas cosas, ideas, proyectos. Otra virtud rápidamente que puedo hablar con ustedes es el entusiasmo. Esta es importante porque es una virtud que nos ayuda como a tener el impulso para concretar. Cuando alguien te dice, fíjate que tengo un proyecto y lo vas a hacer y te dice, voy a tratar, ahí desde el voy a tratar ya te está diciendo que no lo va a hacer, se va a quedar en intención. En cambio, y el entusiasmo nos puede llevar a de esa idea de querer hacer a concretar los proyectos, ¿sí? El entusiasmo aumenta la percepción de felicidad y alegría y armonía con el entorno cuando estamos haciendo actividades y estamos teniendo esos movimientos hacia donde nos queremos mover. ¿Ok? Y esta virtud tiene una relación directa, como les pongo aquí, con la percepción del futuro. Si yo pongo mi entusiasmo en algo, es que tengo una visión positiva de esa idea, de ese proyecto, de ese logro, de esa meta que quiero lograr. Otra virtud importante para que nos trabajemos es la flexibilidad, porque nos tenemos que adaptar. Hoy el mundo está requiriendo mucha de nuestra resiliencia, es decir, que podamos regresar al punto original antes de un conflicto y que podamos adaptarnos pues a estos entornos cambiantes y a una mejor convivencia. Ayuda también a que no haya tanta tensión en los grupos en los que estamos trabajando, colaborando o viviendo, y nos ayuda a mejorar la percepción de la realidad. El enfoque, el poder centrarnos en una sola cosa es importante porque mantener la atención y el interés de forma constante en los trabajos es muy importante, ¿sí? Nos ayuda a que no estemos perdiendo la concentración y a que nuestro trabajo sea eficiente, sea más rápido, que no nos tengamos que quedar horas extras, porque si estoy enfocado, acabo rápido, acabo bien. La esperanza, esta es una virtud también importante que trabajemos y tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo y también tiene que ver con la percepción de futuro, porque estoy percibiendo que es posible ver un futuro positivo en mi horizonte de futuro. Puedo ver que hay cosas favorables, tengo planes ideales que pueden ser posibles, ¿sí? Aquí, ¿qué nos ayuda si trabajamos en la esperanza? Como los pongo al final, ayuda a disminuir el estrés, la percepción de eventos catastróficos, de que nuestra vida es dura, difícil, dramática, y nos ayuda a reducir la ansiedad, esta virtud. El humor es muy valioso también, que lo podamos trabajar, porque un comentario gracioso o simpático libera mucha presión en un momento de tensión. Pero recordemos que el humor también debe de cuidarse. No podemos tener un humor que lleve a agredir a una persona. Eso no, es un humor, como decimos, sano, limpio, blanco, en donde las cosas nos pueden crear gracia, bromas inteligentes, sin burlarte, sin reírte de nadie, simplemente tomando las cosas con alegría,
reírte un poco de las dificultades y de lo absurdo del mundo, como como les digo aquí, pues mejora nuestro ánimo y rompe la tensión. Esta es una virtud muy importante cuando nos sentimos demasiado tensionados. Podemos usar la paciencia, como les dije hace un rato, pues es muy valiosa, nos crea un ritmo personal mucho más sano, nos quita muchos problemas, muchos enojos con nuestro círculo cercano y con las personas con las que nos relacionamos y permite que dejemos a los demás expresarse tal y como son sin tener que necesitar que los queremos cambiar. Ya casi acabo con las virtudes que les tenía para hoy. Tenemos la templanza, por ejemplo, que es el dominio de sí mismo, dominar tus pasiones, tus emociones, manteniendo un equilibrio. Limitando, como les pongo ahí, los instintos, como siempre con honestidad. Reconocer que si una emoción se te fue un poco de más, te enojaste de más o estás emocionado de más, que puedas gestionarte para que regreses al equilibrio. Eso es tener templanza. Ok, estamos vivos, nos podemos mover un poco mucho hacia alguna emoción, pero podemos regresar para calmarnos y lograr una emoción pues más constructiva. La bondad, bueno, es una virtud que creo que es la virtud de las virtudes, porque es la inclinación a hacer el bien. Es decir, tener la virtud de la bondad de ser una buena persona, ¿sí? Que ese es humanitario y que siempre buscas el bien de las demás personas, con el menor daño colateral, cualquier acción que hagas, y es lo que te lleva a ser un buen ser humano. La verdad creo que es, de entre las virtudes, esta me parece absolutamente importante que todos la trabajemos un poco. Y bueno, esto es lo que quería hablarles hoy sobre las virtudes y cómo nos pueden ayudar a la solución de los conflictos. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias. Sí, ya tenemos aquí preguntas. El doctor Rubén Hernán Leal López nos dice que está muy interesante. Le manda felicitar por su exposición. Y Gracias. pregunta, ¿qué recomendaciones puede dar para poder prevenir conflictos en una empresa u organización en la que hay una gran diversidad de puntos de vista, ya que se trabaja de manera conjunta con colaboradores operativos, mandos medios y mandos superiores, donde la actividad de todos es importante para la culminación de los procesos y el logro de los objetivos? Ok, pues muy interesante la pregunta. A ver, aquí entran varios factores. Cuando están interviniendo diferentes puntos de vista, el poder entender que todos los puntos de vista son valiosos y que cada punto de vista tiene una razón, eso nos va a quitar un poco de tensión en la relación. Otra parte que nos puede ayudar es eliminar las expectativas. Las expectativas son creadas en la mente del que tiene la expectativa, no en la realidad del otro. Es decir, yo tengo una expectativa de que tú te debes de comportar así, pero no te pregunté, la expectativa es mía, ¿sí? Y técnicamente el 99.9% de las probabilidades vas a fallar porque tú no te vas a comportar como yo quiero que te comportes, sino como tú eres, ¿ok? Por lo tanto, si empezamos a reducir las expectativas, las de nosotros, porque no puedes tener control de los demás, pero si tú empiezas a dejarte tener menos expectativas sobre los demás y aceptar las personas como son, eso te podría ayudar a entender que las expectativas de los otros pues están muy lindas, pero no te corresponden. No se trata de que estemos cumpliendo las expectativas de los demás. Hay que aprender a hacer lo que podemos en la medida de lo que podemos, sin tener la necesidad o la tensión de que tengo que cumplir la expectativa del otro, ¿sí? Eso nos puede ayudar mucho. Y el entender que pues todas las razones se originan en una idea y en un punto de vista, que si exploramos un poco más, todas las razones mostradas tendrán pues un valor. Entonces no desechar ninguna, sino que qué interesante que sean muchas personas las que opinen y pues tomar en cuenta todos y consensar. Gracias, doctora. Bueno, aquí siguen felicitaciones para usted, para su exposición, su reconocimiento Gracias. aquí de sus demás compañeros. Y bueno, también tenemos la pregunta del doctor Armando Ortiz.
¿cómo podemos identificar qué tipo de virtudes requiere cada persona para cada puesto de la estructura organizacional y cómo podemos inculcarlas en los empleados? Ok. Así como tenemos descripciones de puestos y en esa descripción de puesto dice qué debe de hacer una persona, así como hacemos los programas de estudio del ser, hacer y conocer, también podemos decir qué partes de esas habilidades debería de tener esa persona para hacer muy bien su trabajo. O sea, cuál sería el ideal en ese puesto de cómo debería comportarse esa persona. Y ahí nos está dando luz de hacia dónde deberíamos elegir las virtudes para ese puesto de trabajo. ¿Sí? Desde la descripción del puesto, pues nos dice qué es lo que esa persona hace y podríamos saber qué necesita para hacer eso bien. Por ejemplo, si pensamos en alguien que está teniendo atención al público, pues requiere ciertas virtudes de escucha activa, de ser atentos, de amabilidad, por ejemplo. Alguien que tiene atención al público, alguien que tiene otro trabajo, pues requiere otras virtudes. Muchas gracias, doctora. También aquí tenemos pregunta del maestro Jesús Cantú Rodríguez. Felicita también por su disertación y nos pregunta, ¿la autoridad jurídica o moral es determinante en la solución de conflictos? ¿Considera que ante la evidente crisis de valores sociales, la imposición de sanciones es una estrategia efectiva para mediar? A ver, es que aquí hay diferentes elementos. Nosotros tenemos normas jurídicas que nos ayudan a comportarnos y a relacionarnos de una manera apropiada. O sea, tenemos normas que tenemos que cumplir, ¿sí? Que hay sanciones, pues son reglamentarias y es algo común y natural que nos sirven como para establecer cuando son apropiadas. Y aquí tenemos hasta delitos y demás que no serían apropiados, ¿sí? A partir de ahí, disculpen un poco si hay un poco de ruido aquí donde estoy. A partir de ahí podemos tener una conducta entre las personas que se están relacionando que pueden, dependiendo el ambiente y dependiendo la situación en la que estás, las virtudes de las que puedes echar mano. Es decir, una cosa es un ambiente laboral donde son las mismas personas las que trabajan, pero también puedes estar en una situación en la fila del banco en donde de repente te puedes desesperar y gritarle a alguien. Es decir, las virtudes nos pueden estar sirviendo en todas las situaciones. Cuando en la pregunta hablaban de mediación, mediar ya significa que ya entramos a un método específico para resolver problemas, que es cuando dos personas se acercan a una tercera, que es un mediador, para que medie entre el conflicto. ¿Sí? Entonces, eso ya es un proceso completo, distinto y diferenciado al que yo estoy hablando hoy, que es al trato normal y al trato común, aún sin ir a un método. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para dar continuidad, vamos a presentarles el reconocimiento por esta exposición. La Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la doctora Carla Anet Cintia Sáenz López por su valiosa participación como expositor en el Seminario de Investigación Aplicada 2022, con el tema Gestión de los Conflictos, realizado el día 25 de julio del 2022, en el marco del 70 aniversario de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Alere Flaman Veritatis, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Firma, director de la institución, el doctor Luis Alberto Villarreal. Muchísimas gracias, doctora, por esta participación. Le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que no siempre estamos a veces en las condiciones, que hizo un esfuerzo extraordinario por estar con nosotros en esta tarde. Le agradecemos muchísimo, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctora. Que estés bien. Hasta luego, bye. Muchísimas gracias a todos y aquí los esperamos el día de mañana y les recordamos el link de la encuesta de salida. Gracias.